Bueno, chiquillos, espero que estén bien. Buenos días nuevamente. Grabando. Un poco extraño, jugándome algunos pasados, no podía iniciar la sesión de Zoom, pero aquí está. Algunos avisos de utilidad pública. Chiquillos, estoy básicamente un poco ahí contrariado con los controles de progreso, porque se me juntan con las clases y nos faltan dos controles de progreso que no hemos hecho, el 2 y el 3. Quiero buscar la posibilidad de fusionarlo en una sola, o al menos en un solo día. Estos test son test rápidos, chiquillos. 10 preguntas. Yo casi siempre en los test hago 10 preguntas. Por ahí un poco más, poco menos, pero en general un test, 10 preguntas. ¿Preguntas de qué estilo? Alternativas, verdadero y falso. Y los quiero fusionar al menos desde un punto de vista del día hacia el fin de la semana, hacia el día viernes. ¿Qué les parece hacer una evaluación? Y eso les pregunto un poco en términos de su agenda, de su calendario. Y tienen toda la semana para repasar el contenido de la clase de hoy día y la clase anterior y desarrollar un buen control de progreso 2 y 3. Mi intención es que entren estas dos clases, la de hoy día y la de la clase anterior, una para cada test. Ese es el plan. Recordando también que el día 8 de noviembre, es decir, en 2 semanas más de hoy día, tenemos fijado el segundo departamental y tenemos que llegar a esa evaluación con los controles de progreso hechos que cumplan su objetivo, que en la práctica es hacerlos estudiar, ¿no es cierto? Que nosotros como profes veamos cómo están los alumnos, que ustedes mismos se enfrenten a la materia, etc. No me respondan inmediatamente, pero ese es el primer aviso de utilidad pública. Segundo aviso de utilidad pública. Están las notas disponibles por si acaso, no sé si las vieron, pero están las notas disponibles. Si usted se mete, va a ver su puntaje. Y como no estoy familiarizado con el sistema de subir notas, subí en la unidad uno una escala de notas, chiquillos. Una hojita como esta, para no saber muy bien, pero donde sale básicamente, no sé muy bien, todo el puntaje, 35 puntos tiene la evaluación, 60% de exigencia, usted saca su puntaje y busca su nota y le va a saber cómo le fue. Ese es el aviso de utilidad pública. También reiterarle en este caso las excusas, ¿no es cierto?, por la demora en la evaluación. Fue corregida con cariño y en la práctica, como les decía la otra vez, chiquillos, todo se vuelve en la vida, así que por favor, véanlo, véanla, la evaluación me refiero, y cualquier situación que ocurriese me la hacen saber y la buscamos corregir. Ya, habiendo dicho eso, espacio de preguntas, por favor, voy a consultas, cualquier comentario que tenga que ver con esto. A ver cuántos alumnos tenemos disponibles. Llegaron. Parece que no. Recording stopped. Recording in progress. Ya. Ya, chiquillos. Bueno, entonces démosle. Buenos días nuevamente. A continuación, vamos a tener una clase que titulé Introducción al diagnóstico genético molecular. Esta clase tiene por objetivo, o si uno ve, ¿no es cierto?, los requisitos trazados por la institución están describir los principales polimorfismos y marcadores moleculares usados en el estudio de patologías genéticas y salud humana. Nuevamente, un objetivo ambiciosísimo, a decirlo en otras palabras. Sin embargo, no por eso no le vamos a entrar, ¿cierto? No le vamos a hincar el diente. Sin embargo, hay que tener presente que es importante reconocer, hay varios conceptos acá. Primero que todo, que es un polimorfismo, un marcador molecular, ¿no es cierto? Y después la utilidad de esto en una determinada patología o en la salud. Entonces, hay como 4 cosas, todas muy ambiciosas, para las cuales necesitaríamos una buena cantidad de sesiones, pero vamos a hablar un poco de todo, ¿ya? También me interesa que tengamos presentes, chiquillos, que tenemos que conversar del fondo de los temas.
¿Cuál es el fondo de esta parte de la materia y hacia dónde está mirando el ramo? Ese es el diagnóstico, porque si se fijan, bueno, tenemos la prueba del el próximo departamental el 8 de noviembre, eh, mismo día que comienza la unidad 3. ¿Y cómo se titula la unidad 3? Biotecnología y sus perspectivas de salud. En esencia, chiquillos, técnicas. Este ramo tiene un tercio de su contenido centrado en que los futuros profesionales del área médica, ¿no es cierto?, futuros médicas y médicos, estén bien preparados de un punto de vista técnico para saber qué técnicas se utilizan. Entonces hoy día también va a haber un guiño a eso, ¿ya? Un guiño a las técnicas. No vamos a entrar en el detalle de las técnicas, por eso corresponde a la próxima sesión, pero hay un guiño en este caso a las técnicas. Eh, Primero que todo, el diagnóstico de una enfermedad genética no es una cuestión trivial. Yo soy bioquímico, no sé si se lo he dicho en la primera sesión. Tengo un, tengo un rol en mi profesión, tiene un rol, ¿no es cierto?, en el área de la salud, específicamente centrado en el diagnóstico. Conocemos, por supuesto, de clínica y los bioquímicos nos llenamos la boca diciendo que podemos participar fuertemente de esta área. Y de hecho, en los hospitales públicos, cuando hay consejos en enfermedades complejas, normalmente están presentes este tipo de profesionales. Sin embargo, para llegar a esa área, normalmente también pasan primero por una etapa de examen físico, examen de otra índole, que va más allá del diagnóstico molecular. Por lo tanto, para llegar a esta etapa, primero un paciente tiene que haber pasado por, digamos, una revisión clásica. Muchas veces, no siempre, chiquillos, se dan situaciones en las cuales los equipos médicos no pueden explicar determinada patología o en esencia no están seguros. En ese momento, dependiendo de cómo se dé esta situación, si es privada, particular, si se da en un contexto de la salud pública o no, se pueden armar en este caso consejos médicos para determinar una específica estrategia o para inferir hacia dónde va el diagnóstico. Lo concreto, chiquillos, es que particularmente en el caso del diagnóstico de las enfermedades genéticas, eh, los avances de los estudios de los mecanismos de la genética en lo relacionado con las enfermedades permiten el desarrollo muchas veces de estrategias precoces, que es un poco la idea que hay detrás del diagnóstico temprano, poder inferir, ¿no es cierto?, cómo se va a comportar un determinado individuo. Esto está también muy relacionado con potenciales nuevos tratamientos, intervenciones al curso de una patología, ¿no es cierto?, con el objetivo de, como dice ahí, evitar la manifestación de esta. Me refiero en este caso a la patología, o al menos minimizar su gravedad. Cuando no hay capacidad de corregir el curso de la patología, lo que busca el equipo de salud o lo que debe buscar es mantener las condiciones de calidad de vida en las mejores condiciones que se pueda para ese paciente, para esa persona. Sin embargo, el diagnóstico parece ser algo clave en el área de la salud. Uno puede atender a la sintomatología, pero dependiendo de si es un diagnóstico o no, precisar o enfatizar más en determinada estrategia. Por lo tanto, los equipos de salud gastan mucha energía en el diagnóstico como tal. En el caso de las enfermedades genéticas, chiquillos, tenemos que inevitablemente pensar brevemente en los motivos. ¿Cuáles son los motivos que hay detrás de padecer una determinada enfermedad genética? Y en general, lo que más se acepta hoy día, no son los únicos motivos, porque hay algunas cositas más, son las mutaciones que pueden ser normalmente heredadas. Algunas de estas pueden ser mutaciones familiares, los cuales facilitan muchas veces el diagnóstico porque los médicos y médicas lo que hacen es encuestar a la familia, buscar características comunes entre los antepasados, por decirlo, o la familia presente, pero en el grupo familiar. Y también se puede generar muchas veces por la presencia de mutágeno, es un poco más complejo, pero se puede desarrollar, chiquillos, mutaciones espontáneas por exposición a determinados agentes físicos. Destaco ahí la radiación solar, chiquillos, u otros elementos presentes en la naturaleza, vamos a denominarlo como parte del ambiente, ¿ya? Y el ambiente en el desarrollo de mutaciones, chiquillos, es súper, súper relevante. Súper, súper relevante. Por lo tanto, no estamos hablando de una cuestión menor. Y aquí, me refiero aquí al conversar de las mutaciones, tenemos que tener algunas reflexiones importantes sobre
sobre cuál es la consecuencia de una mutación. Vamos a hablar de eso un poquito más en detalle adelante, pero lo obvio a esta altura del partido, chiquillos, es que tiene que haber una alteración en un parámetro funcional, en algún tipo de proceso relacionado con la fisiología, que de una manera que en algunos casos los médicos no van a poder inicialmente detectar, pero sea importante para el desarrollo de la patología. O sea, la mutación tiene que hacer algo que afecte de manera importante cómo funciona el proceso, cómo funciona cómo está la salud de la persona, que sea manifestable. Hay mutaciones que nos generan alteraciones en la fisiología del chiquillo, y parte de eso tiene que ver con dónde está ubicada la mutación, y ya vamos hacia eso. Sin embargo, como les decía, hoy día la clase tiene un guiño, ¿no es cierto?, en este caso, a las metodologías, a las pruebas, a las estrategias diagnósticas. Brevemente, mencionarles 3 tipos de pruebas comunes que hoy día se podrían encontrar y que en su futuro que ser profesional de seguro se van a encontrar en el área de la genética. Son las pruebas citogenéticas. Aquí encontramos los cariotipos, chiquillos, y otras estrategias que básicamente se dedican al estudio de la integridad de los cromosomas, con el objetivo de encontrar anomalías. Le hemos tomado tantas fotos a los cromosomas que ya sabemos bastante bien cómo son: brazos más cortos, brazos más largos, bandas determinadas por el tratamiento químico que se le hace a la muestra, pero que permiten en el fondo visualizar si la estructura de ese cromosoma está correctamente viéndose, porque esto es un examen bajo el microscopio, por lo tanto, si se ve como un cromosoma normal. Y hay muchas situaciones patológicas que podemos hoy día diagnosticar con pruebas citogenéticas. También tenemos inevitablemente pruebas bioquímicas. Aquí hay bastantes cosas interesantes. El área se ha movido fuertemente en los últimos 15 años, diría yo. Hoy día nos pueden hacer algunas pruebas metabólicas tempranas y inferir cómo va a estar tu metabolismo en tus primeros 10 años de vida. Hay derechamente algunas alteraciones congénitas que pueden ser detectables a través de pruebas serológicas. Básicamente análisis de sangre, chiquillos. Ciertos metabolitos y ciertos biomarcadores pueden ser críticos al momento de inferir cómo se va a comportar un individuo. Esto toma importancia hoy día, fíjense, en los menores. Aquí en esta sala deben haber puras personas, bueno, adultos, por supuesto, pero bueno, quizás deben haber, los más jóvenes deben tener acá, ¿cuánto? 19, 20, una cosa así. Bueno, cuando ellos estaban naciendo, quizás ya existían algunas de estas pruebas, pero en los últimos 15 años ha habido un avance importante. Hay una reflexión en el área sobre qué tan útiles son. Y en esencia, la utilidad se da porque muchas de estas anomalías metabólicas son de baja prevalencia. O sea, diagnosticar con un test temprano alteraciones metabólicas a través de pruebas serológicas solamente es relevante si la persona tiene una alteración metabólica crítica. Debido a la baja prevalencia de algunas de estas patologías, en la práctica la utilidad baja un poco, pero están disponibles. Eso es lo relevante del presente. No es lo único que se puede hacer. Particularmente, algo que se hace mucho hoy día es el análisis de determinantes específicos. Yo le puse ahí proteína, pero normalmente se le dice determinantes específicos detrás de comprender cómo está un gen específico o una proteína, una enzima hepática, metaboliza o no metaboliza determinado componente. Se puede estudiar, ¿no es cierto? Y hay pruebas específicas para muchos de ellos. Y también, por supuesto, lo que nos convoca hoy día, o que principalmente nos convoca hoy día, las pruebas moleculares. Y acá encontramos varias, las voy a mencionar todas rapiditas porque algunas de ellas las voy a traer un poquito más adelante, pero secuenciación directa, secuenciación de ADN, secuenciación de ARN, chiquillos, conocer todo el genoma todo el genoma o una parte del genoma, un grupo de genes, podemos secuenciarlos hoy día. ¿Cuánto sale secuenciar un genoma? Solo secuenciarlos, chiquillos, $1.500. Secuenciar un grupo de genes, en el fondo como a $50 el gen. Y con eso uno puede conocer bastante bien, íntimamente, cómo es, en este caso, el material genético del paciente. La prueba de PCR, no me refiero a la proteína C reactiva, me refiero a la reacción de polimerasa en cadena, la misma con la que diagnosticamos el COVID. Es una prueba que en esencia es súper útil en el diagnóstico molecular. De hecho, bueno, como les decía, sí estamos diagnosticando la presencia no de COVID positivo en las personas, el cual, dicho sea de paso, va en alza. Y los métodos de hibridación, chiquillos, son súper útiles para
determinar algunas patologías que tienen métodos validados a escala de laboratorio. Acá encontramos las inmunofluorescencias, básicamente, y tú colocas una sonda que detecta una determinada proteína y la puedes encontrar, ¿no es cierto?, o una determinada secuencia, y si ves un puntito verde, diagnosticas como positivo, ¿no es cierto?, a esa persona en el mismo laboratorio. Voy a hablar un poco más en detalle de algunas de estas técnicas más adelante, pero fíjense, conversamos un poco de las ideas generales de diagnóstico, conversamos un poco de algunas pruebas, cómo entrarle a ese diagnóstico. Sin embargo, ¿qué diagnosticamos? Yo les decía antes, bueno, diagnosticamos mutaciones, ¿cierto? O alteraciones en el material genético, en términos muy, muy generales. Pero, ¿de qué material genético estamos hablando? Y como los objetivos propuestos por el empleador hablan de marcadores moleculares, tenemos que pensar, bueno, ¿dónde están en este caso esos marcadores moleculares? Pues chiquillos, y en la práctica en varios lugares. Y eso es un poco lo que les quiero decir. De hecho, distintos tipos de material genético pueden ser utilizados como marcadores moleculares. El más clásico, y uno que vamos a utilizar probablemente con mayor frecuencia, el ADN nuclear, el genómico, como se dice. Reducido a N-ADN en esta clase como de ADN nuclear, esa N es de ADN nuclear. También tenemos el ADN mitocondrial, y de hecho con esto podemos hacer identificaciones, podemos hacer caracterizaciones de algunas patologías que tienen implicancia mitocondrial, ¿no es cierto? ADN-MT, de mitocondrial. ADN ribosomal, el ADN de los ribosomas también tiene algunas características bien interesantes, sirve para inferir determinadas características del funcionamiento ribosomal, lo cual puede ser importante en ciertas patologías. Algunas isoenzimas o aloenzimas, que son en esencia, chiquillos, isoformas de las enzimas. Las enzimas se manifiestan muchas veces como macrocomplejos, y particularmente hay algunas de ellas subpartes de estos macrocomplejos que funcionan como isoenzimas y tienen literalmente variantes entre las personas. No todos tenemos las mismas formas aloenzimáticas, y eso tiene un rol importante en el desarrollo de algunas patologías, sobre todo metabólicas. Y por supuesto, algunos polimorfismos, de eso vamos a hablar, ¿no es cierto? Polimorfismos de ADN amplificados al azar, los RAPs, y también los microsatélites, de los cuales hablamos un poco en la primera y la segunda clase. ADNs no codificantes, los microsatélites, recuerden. También se han visto que algunos de ellos pueden ser utilizados como estrategias diagnósticas en determinadas patologías. Pocas, pero se puede. Bueno, hoy día quiero que hablemos un poquito más de los polimorfismos, con un guiño a las técnicas, por supuesto, pero que entremos principalmente, chiquillos, a hablar de un poco de esto, marcadores en el ADN nuclear, y también, por supuesto, polimorfismo, en este caso, en el amplio sentido de la palabra, ¿ya? Polimorfismos como tal. Ahora, para cada técnica, perdón, marcador molecular, podríamos decir que hay técnicas de preferencia. Es decir, si yo quiero conocer el ADN nuclear, puedo utilizar algunas técnicas de las antes mencionadas, como esta. Si quiero estudiar polimorfismo, chiquillo, un poco lo mismo. Hay una suerte de subespecialización desde un punto de vista instrumental para lo que uno quiera medir. Por lo tanto, brevemente, chiquillo, esta parte la vamos a ver mucho más en detalle a partir de la primera clase de la unidad 3, cuando esta cosa se ponga muy técnico. ¿Por qué? Porque son técnicas básicamente para genotipificar, en esencia. Con este tipo de técnicas, chiquillos, uno puede conocer, bueno, lo obvio, los genes de las personas. Pero ¿qué podemos hacer? Caracterizar genéticamente a un individuo. Y la semana pasada y antepasada, prácticos de glóbulos rojos, que son detectados a escala de laboratorio, chiquillos, de manera preliminar, con una prueba serológica, un fenotipo sanguíneo. Bueno, la parte más fina de esa caracterización de esa sangre se hace con los genes, por supuesto. Y eso se hace con alguna estrategia de genotipificación, como en este caso el análisis de polimorfismo de longitud de los fragmentos de restricción, o en el inglés RFLP. Una técnica
bien antigua, pero no por eso menos efectiva, chiquillos. De hecho, todavía se utiliza a escala de laboratorio para diagnosticar varias enfermedades que tienen un origen genético. Sonderblots e hibridación son técnicas que permiten, chiquillos, reconocer determinados fragmentos pequeñitos, chiquititos, de ADN utilizando sondas fluorescentes que por complementariedad, chiquillos, son capaces de reconocer dónde están estas determinadas secuencias de ADN y, por supuesto, servir como un elemento, en este caso, diagnóstico. Existe un acoplamiento entre los análisis de la longitud de los polimorfismos, los RFLP, y la técnica de PCR. Y este sí que es poderoso. De hecho, con esta técnica se ha empleado a la genotipificación de animales más allá de los humanos, animales del sector veterinario, sobre todo en el sector productivo, esos están más interesados en genotipificar a sus animales, utilizan este tipo de técnicas para conocer a sus pacientes. Por supuesto, los polimorfismos de longitud de los fragmentos amplificados o los ALF en este caso, y quizás las dos más relevantes, estas dos últimas, chiquillos, la secuenciación de ADN y los microarreglos. ¿Y por qué les digo quizás los dos más relevantes? Porque en el futuro probablemente, yo tiendo a creer que todas las antes mencionadas van a ir desapareciendo o se van a ir utilizando derechamente menos. ¿Por qué? Porque la práctica son demorosas, simplemente, toman tiempo, no son tan caras, y eso es lo que hoy día, fíjense, la práctica empuja que los laboratorios de diagnóstico molecular tengan este tipo de técnica. Sin embargo, la secuenciación, chiquillo, está bajando cada vez más de precio. Y les decía, ¿cuánto sale secuenciar un genoma? $1.500, pero hace 20 años atrás salía $15.000. 15.000. Entonces está bajando dramáticamente el valor de poder secuenciar. Se espera que siga bajando, y si sigue bajando, chiquillos, esto va a ser cada vez más asequible para todos, lo cual es bueno y malo. Es bueno para la salud porque vamos a poder diagnosticar mejor, pero también abre toda una puerta que tenemos que estar ahí atentos como sociedad, hago la reflexión, porque el uso de información personal, ¿no es cierto? Esto es lo más íntimo de lo más íntimo, conocer tu ADN. Entonces tiene que ser, ¿no es cierto?, incluso quizás protegido por el Estado para que las personas estén resguardadas en cómo se va a utilizar tu información. Y no se vaya a utilizar mal por ahí, por ejemplo, no sé, la gente que contrata profesionales quizás puede elegir determinados genotipos porque saben que responden mejor a las condiciones laborales, etcétera, lo cual es válido, pero no tan válido. Es válido desde un punto de vista teórico, pero si tú generas escenarios de discriminación, puede ser no tan válido. Y los microarreglos hoy día se utilizan, estas dos técnicas hoy día se utilizan en diagnóstico molecular, chiquillo. ¿Cuál se utiliza más hoy en día en medicina? Los microarreglos principalmente, y tenemos estos paneles genéticos para determinadas patologías, el panel genético para epilepsia, el panel genético para síndrome de Angelman, y así, patología por patología, hay un panel. ¿Por qué un panel? Ya les voy a contar, chiquillos, pero les voy a hablar un poquito más de la secuenciación. Aquí tenemos un secuenciador, de hecho este secuenciador es el que tenemos en mi apartamento en la Universidad de Concepción. Para que se hagan una idea, ¿hace cuántos secuenciadores hay hoy en día en Chile? No hay tanto, pero estamos hablando del fondo de 40, 50. Quizás un poco más, quizás estoy quedando corto, pero antes, un tiempo como por 10 años que tuvimos dos. La UDECONCE fue la tercera universidad en Chile en tener un secuenciador. La primera fue la Católica de Chile. Pero en el fondo tenemos 3 secuenciadores en Chile. Bueno, el costo y el acceso y un montón de otras cosas han hecho que hoy día tengamos mucho mayor presencia de este tipo de equipamiento a escala universitaria, y por supuesto también se espera que vaya aumentando en el sistema sanitario. La secuenciación de ADN, chiquillo, en estricto rigor y en simple, porque no nos vamos a complicar un poco con el detalle técnico molecular furioso, digámoslo así, por qué podemos secuenciar, por decirlo de alguna forma. No, pero ¿qué es lo que es la secuenciación? Es conocer el orden de los nucleótidos. Disculpen lo obvio, quizás, pero es importante tener eso presente. Es el orden del material genético. ¿Y por qué el orden? Porque, chiquillos, tienen que recordar que el material genético es lineal, al menos en eucarionte. Si fuéramos una bacteria sería circular, pero es lineal.
un cromosoma, ¿qué es lo que es? Es un tallarín ordenadito, ¿no es cierto?, en algunos momentos, pero un tallarín. Por lo tanto, conocer el orden de cada uno de los nucleótidos es fundamental porque hoy día con bioinformática, chiquillos, podemos conocer dónde comienzan los genes, dónde terminan, dónde están los promotores, dónde están las secuencias codificantes. Particularmente lo que hace este tipo de secuenciación, la que utilizamos hoy día en mayor medida, es reconocer por hibridación el nucleótido que se está leyendo, generando un pic florimétrico, un pic de coloración, chiquillo. Y los análisis que se generan son, esto es un electroferograma, quizás para ustedes son puras rayitas, pero en estricto rigor, cada una de estas rayitas tiene un color distinto. Y aquí la verdad las cosas es que como tomé esto de una revisión, está en blanco y negro, pero cada uno es todo un color distinto. Este color que está acá, voy a inventar, es verde. Solamente es verde, chiquillos, porque ahí arriba hay una timidina. Y solamente la timidina tiene un fluoróforo verde. Por lo tanto, en la medida que va secuenciando, que va reconociendo cada uno de los nucleótidos, por hibridación, chiquillos, transitoria, se genera un pic de fluorescencia. Y la máquina tiene un detector. Y lo que detecta esa máquina es esa fluorescencia. Dice, oh, ok, mira, aquí hay harto verde, el nucleótido que está acá es una timidina. No puede ser otro. Y marca como timidina e informa timidina, y así lo hace para los 30.000 genes que tiene un material genético humano. Una bacteria, para que se hagan una idea, chiquillos, disculpen la comparación, pero ¿qué es lo que secuenciamos más nosotros en la U? Harta bacteria. ¿Cuántos genes tiene una bacteria? 3.000, 4.000 genes. ¿Cuántos genes tiene un humano? 30.000. Por lo tanto, estamos hablando de una dimensión bastante más cuantiosa en el caso de los humanos. ¿Cuánto sale secuenciar una bacteria? Un poco más barato. En plata chilena, como 500.000 pesos chilenos. Y podemos conocer toda la vida íntima de esa especie. Bueno, este tipo de técnicas, como le digo, chiquillos, van en aumento. Van en aumento. Vamos a hablar un poquito más en detalle de algunas implicancias de la velocidad de secuenciación y otras cosas en las clases venideras, pero este es el presente futuro. Y el otro presente futuro, que se espera que vaya cambiando mucho, son los microarreglos, del inglés los microarrays, y los microarrays, chiquillos, son en esencia un panel. Una estructura, un soporte sólido en el cual están separados por distintas áreas o ROID, regiones de interés, un pequeño material genético que reconoce a un gen, una sonda. Y esa sonda, chiquillos, también es fluorescente. ¿Y qué es lo que se le hace a estos paneles? Tú le extraes material genético a una persona de un descamado bucal o de algún tejido específico que tú quieras medir y lo colocas literalmente en estas plaquitas. Estos elementos hibridan, reconocen dónde estén presentes estas secuencias y si hay complementariedad, se quedan pegados. Si hay complementariedad, chiquillos, lo que hay ahí es un match. Y ese match solo se puede dar si es que tú tienes o portas ese gen. Y si no lo portas, no se queda pegado a esa sonda. Solo se queda pegado, solo hay ese match si el portador, el dueño, digamos, de estas muestras, chiquillos, tiene una determinada composición genética. Otra de las gracias de estas máquinas, de estos paneles, es que se utilizan máquinas paralelas. Tú tomas este panel que sale ahí representado, ¿no es cierto?, como una cajita de plástico, le colocas el material genético de la persona y lo metes a un fluorímetro. ¿Y qué es lo que hace este fluorímetro? Lee la fluorescencia y te dice, mira, hay más señal roja por acá, hay más señal verde por acá, estos genes se expresan, estos no se expresan, y toma, ahí está tu resultado. Correlaciona este perfil génico, por ejemplo, con el de una persona que debería tener síndrome de Angelman, que es una de las técnicas que se utiliza, ¿no es cierto?, este tipo de estrategia, los microarrays para el diagnóstico. Hoy día existen empresas, y aquí coloco a Thermo Fisher, esto no es para hacerle propaganda ni bajo ninguna circunstancia, por lo demás una empresa bien cara, pero que venden específicamente paneles genéticos para algunas patologías. Tiene mucha investigación esta parte. O sea, Thermo Fisher puede vender un panel genético porque en el fondo tomó la investigación disponible, pública, realizó su propia investigación y construyó un panel genético que primero validó
publicó, y después, por supuesto, que lo que quiere hacer el señor Thermo Fisher, lo vendió, ¿cierto? Que es un poco lo que hacen las empresas, esa es su lógica, esto no lo digo como una crítica, pero Thermo Fisher es de las que tiene mayor cantidad de paneles genéticos, por eso lo destaco. Y es una de las empresas más grandes, en este caso, a nivel de los insumos científicos. Así que ojo ahí. Bueno, sobre estas dos técnicas que le hablé un poquito más, los microarreglos y la secuenciación de ADN, voy a volver en las próximas clases, pero quería hoy día presentarlas un poquito más en detalle. ¿Para qué? En esencia, para poder introducir no sé si es la parte más importante, pero que es donde derechamente quiero que nos detengamos un poquito, o que hablemos más diapositivas, para hablar de los polimorfismos. Porque en esencia, ¿qué es lo que uno puede detectar con los microarreglos? Polimorfismo, chiquillos. ¿Qué es lo que uno puede detectar con la secuenciación? Polimorfismo. Y de hecho, si nos vamos a la lista de técnicas, con todas estas técnicas lo que uno puede detectar son polimorfismos, chiquillos. Por lo tanto, vale la pena preguntarse, bueno, ¿qué es un polimorfismo? Y en ese sentido, varias ideas respecto a los polimorfismos. Primero que todo, un polimorfismo es un lugar en la secuencia de ADN donde existe una variación. Una variación, por supuesto, en su composición. Normalmente presente en menor o igual al 1% de la población. De la población, en este caso, analizada. Los polimorfismos, chiquillos, pueden ser modificaciones puntuales llevado al código genético a una letra, a un nucleótido, o de una secuencia completa, de un pedazo más grande de ADN. Pueden ser, como les digo, de una modificación, un nucleótido, lo cual se llama un SNP, polimorfismo de nucleótido simple, muy común hoy día en biomedicina, o una sección más grande. Pueden ser mutaciones heredables, y de eso hay mucha evidencia, ¿no es cierto? Heredamos SNP de nuestros abuelos, de nuestras mamás, de nuestros papás, ¿no es cierto? De la familia, la fruta no cae muy lejos del árbol. Eso es verdad, la gente que tenemos hijos, aparte lo hemos visto, uno mismo como hijo puede verlo en sus papás, ¿no es cierto? Heredamos lo bueno y heredamos también lo malo. Y en algunas situaciones, algunos polimorfismos, si generan patología, podríamos simplificarlo, ¿no es cierto?, en que, bueno, al menos bueno no es, pero tiene una base, ¿no es cierto?, genética que no podemos eludir. Eh, También se pueden denominar como polimorfismo, chiquillo, las diferencias de los números de copia. Recuerden que hay algunos genes que están duplicados, hay otros genes que son únicos, y hay genes que están repetidos más de una vez, más de 2 veces incluso. El número de copia también puede ser una variable polimórfica de la cual hoy día no vamos a hablar nada, pero esa es la realidad. Y por último, chiquillos, los polimorfismos hacen alusión en esencia, a la variabilidad en la secuencia de ADN. Eso es algo relevante específicamente del genoma. De hecho, en el fondo, estas variaciones pueden ser más de una. Hay genes que pueden tener varios polimorfismos, genes que pueden ser mutados de varias maneras. Por lo tanto, variantes polimórficas hay más de una. Al menos en términos generales, chiquillos, en la clasificación que yo les mostraba, 2. ¿Cuáles? Los SNPs, polimorfismo de nucleótido simple en su castellanización literal, o polimorfismo de un solo nucleótido, que es lo que se muestra acá. Lo que observamos acá, chiquillos, es una determinada secuencia genética de un gen teórico CR2 y donde aparece un cambio nucleotídico, chiquillo. Eso es, en este caso. Ahora, particularmente, esto es, lo conté mal en la práctica. ¿Por qué? Porque este es una ADN doble hebra, ¿no es cierto? Este es un individuo 1, una persona, fíjense. Esto es un ADN doble hebra, por lo tanto, son complementarias. Timidina se aparea con una adenina, citosina con una guanina, ¿no es cierto? Y si se fijan en el individuo 2, tenemos ahí, ¿no es cierto?, una alteración distinta acá, entre esos dos. ¿Cuánto cambió del material genético? Un nucleótido, chiquillo. Y con eso podríamos
por ejemplo, no quiero sonar así como muy alarmista, pero desarrollar toda una patología en base a un cambio nucleotídico. Eso es un SNP, un cambio. Por otro lado, hay otros polimorfismos, chiquillos, que son no solo un nucleótido, sino una sección completa, ¿ya? A esto les vamos a llamar en este caso repeticiones en tándem cortas, o del inglés STRPP, y pueden ser regiones que están repetidas derechamente, particularmente inserciones de estas en el material genético, como ustedes pueden ver acá, que generan, esto es algo normal en el material genético, ¿qué cosa? Tener repeticiones de secuencias nucleotídicas. De hecho, una buena parte del material génico corresponde a ADN repetido. Sin embargo, si este se repite de manera distinta, puede generar un polimorfismo, que es el ejemplo que se muestra acá, chiquillos. Ustedes pueden ver que esta unidad repetitiva, CAG, está repetida particularmente en este individuo, una vez más acá, y está repetido una vez más acá. ¿Cuál es la única diferencia particularmente entre estos dos individuos? La cantidad de veces que está repetida esa secuencia. Y eso es toda la diferencia, y también existen evidencia para indicar que este tipo de polimorfismos pueden ser relevantes para el desarrollo de patología. Las personas cuando piensan en polimorfismos, chiquillos, deberían estar pensando, ok, ya, este es un polimorfismo, un SNP, cuando se modifica un nucleótido, o una repetición en tándem, o una mutación, de las cuales yo hoy día no voy a hablar mucho. Aunque tengo un ejemplo con unas de lesiones. Pero uno debería estar pensando rápidamente en cuál es el efecto. Y esta es parte también de la sesión de hoy día, que apunta a comprender, o sea, porque si nos vamos nuevamente a eh, los objetivos de la clase, ¿no es cierto?, ambiciosísimos, pero principales polimorfismos, marcadores moleculares usados en patología genética y salud humana. Si los individualizamos por patología, van a ser muchos. Sin embargo, lo que estamos haciendo es definirlo en términos generales. Aquí tenemos parte de lo que nos pide el programa, distintos tipos de polimorfismo, SNP y los STRP, súper utilizados hoy día en medicina. Sin embargo, como a mí me interesa que formemos profesionales cultos y que entiendan de lo que está pasando, ¿por qué es importante esta cuestión? ¿Por qué es importante? Y por eso les pregunto ahí a modo provocativo, ¿cuál es el efecto de que en el fondo tengamos una determinada variante polimórfica, un SNP o un STRP? ¿Cuál es la relevancia de esta cuestión? Y la respuesta de estos chiquillos es, bueno, depende de dónde esté ubicado en la práctica. ¿Y cómo así dónde esté ubicado? Depende de dónde esté ubicado. ¿Cómo? ¿A qué se refiere el profe con eso? A esto, chiquillos. En parte a esto. Si está en el ADN nuclear, si está en el ADN mitocondrial, en el ADN ribosomal, si es parte codificante de una aloenzima, perdón, cambié la diapo, o si es un microsatélite o simplemente un polimorfismo azaroso. De eso es importante, depende, siempre depende. ¿Depende de qué? Depende de dónde esté. Y solamente quiero recordarles algo que hemos venido conversando en varias clases, chiquillos, desde la clase 1 hasta la 3, por ahí hablamos bastante del material genético, pero en el fondo, si el polimorfismo está ubicado en la región codificante, ojo ahí. El polimorfismo también puede estar ubicado en una parte distinta de la región codificante, en la región no codificante, pero que sea una región regulatoria. O incluso podría estar ubicado en una región no codificante, no regulatoria, y aún así ser importante para el desarrollo de una patología. Los microsatélites caen en esa categoría. Pero en cada parte donde pueda estar puede ejercer un efecto. Efectivamente, podemos tener polimorfismo en regiones que pasen piola, por decirlo de alguna forma, que no afecten a la proteína porque no están en la región codificante. ¿Cuál es la implicancia? Pucha, se me olvidó animar esta diapo, pero no importa. ¿Cuál es la implicancia que el polimorfismo esté ubicado en una región codificante? Chiquillos, porque de esa región viene la proteína. Y de hecho, si la mutación está ahí, ¿qué le pasará? ¿Qué creen ustedes que le podrá pasar a esa proteína? ¿Funcionará igual? Puede ser que no. Bueno, hoy día sabemos que hay polimorfismos que afectan la actividad para arriba o para abajo, o activan a la proteína o la inhiben, pero pueden afectar la actividad, la función de la proteína, chiquillo, exclusivamente
porque están ubicados en una región, el polimorfismo me refiero, está ubicado en la secuencia codificante del gen. Pero también, como les decía acá, puede estar en una región no codificante regulatoria. ¿Cuál? Los promotores, pues, chiquillos. Y a la pasada les recuerdo que hay distintos tipos de promotores, promotores proximales y promotores distales, promotores que están cerca y promotores que están lejos, pero al promotor proximal, al promotor que está más cerca, se unen los factores de transcripción, chiquillos. ¿Y por qué le hablo un poquito del factor de transcripción? Porque una de las preguntas de desarrollo de la evaluación hablaba sobre los factores de transcripción. Y hay un error que vi de manera generalizada, por lo tanto aprovecho de hacer el comentario que los factores de transcripción que se unen a los promotores proximales son promotores de activación. Reclutan a otras proteínas para que se exprese un gen, no para que se inhiba. De hecho, el concepto de factores de transcripción está directamente relacionado con la facilitación de un proceso, no con su represión. Tenemos moléculas que reprimen, por supuesto, son los inhibidores transcripcionales, pero eso no es un factor de transcripción. Puede que haya una confusión, por lo tanto aprovecho de hacer el comentario, porque es parte del feedback que les voy a grabar, por si acaso les voy a grabar un feedback, se los tengo preparado acá en papel, con las preguntas de desarrollo, chiquillos, para que esté disponible y ustedes puedan analizar, ¿no es cierto?, sus respuestas y encontrar sentido en el puntaje que le puse. Por lo tanto, nuevamente, depende de dónde esté el polimorfismo. Y eso fue lo que traté de señalar con estas flechas rojas, chiquillos, asumiendo que el polimorfismo está dado por una mutación, ¿no es cierto? Una mutación que puede ser puntual, un SNP, o una mutación más grande. Y particularmente este gen que sale acá, es el gen de la enzima N-acetilgalactosamiltransferasa, la transferasa A, que no sé si saben lo que es, pero es la transferasa que permite generar el antígeno A de los grupos sanguíneos. Es una enzima, la N-acetil-D-galactosamiltransferasa, simplemente transferasa A. ¿Dónde está ubicado? Chiquillos, cromosoma 9, posición 34.1, 34.2 del brazo Q. Ahí está. Y este es un ejemplo teórico. Yo tomé esta foto porque la tenía ahí de mis prácticos, pero ¿qué es lo que ¿y por qué tengo estos signos de interrogación acá? ¿Qué es lo que le pasará a la mutación, perdón, a la proteína si la mutación está acá, el polimorfismo, o si está acá? Las consecuencias no son iguales, chiquillos, y unas tienen que ver con la expresión, con la cantidad. ¿Cuáles? Esta. ¿Cierto? Las mutaciones que están ubicadas en los promotores tienen que ver con si se expresa o no se expresa. Se expresa más, se expresa menos, pero finalmente con la cantidad. Lo traté de resumir en la cantidad. ¿La cantidad de qué? De la proteína, de la enzima, del producto funcional del gen. Y los otros tienen que ver con la actividad o con la función. Y estas son las que están ubicadas acá. Son mutaciones distintas, son polimorfismos distintos, con implicancias diferentes. ¿Por qué hablaba esto? Porque el mismo ejemplo de los glóbulos rojos, chiquillos, fíjense que, un segundo, fíjense que en el caso de los glóbulos rojos, el sistema ABO sanguíneo es un sistema de un alelo múltiple, un alelismo múltiple, donde para que tú seas grupo A tienes que expresar la transferasa A. Y de hecho la transferasa A lo que hace es pegarle un azúcar a otro antígeno que se llama el antígeno H. Para que seas grupo B tenéis que, lo mismo, tener el gen de la transferasa B. ¿Cuál es la diferencia entre, en este caso, la transferasa B y la transferasa A? Algunos cambios puntuales en ciertos aminoácidos. Los grupos O, y el motivo que les quería mostrar, chiquillos, ¿qué onda con los grupos O? Los grupos O tienen el mismo gen que la transferasa A, pero la enzima está truncada. De hecho, el gen está cortado a la mitad, no a la mitad, un poquito más hacia el extremo, pero le faltan 50 aminoácidos. La proteína se produce, claro que se produce, pero la proteína no es funcional. ¿Por qué? Porque tiene una deleción importante, chiquillos. Bueno, ese tipo de situaciones que aquí yo lo mezclo un poco con lo que tiene que ver con el sistema ABO, un sistema genético sanguíneo, es parecido en parte a lo que estamos conversando ahora. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos conversando de dónde va a estar el polimorfismo y la mutación.
Y no es lo mismo bajo ninguna circunstancia que esté ubicado en la secuencia codificante o que esté ubicado en el promotor. Promotor, cantidad. Secuencia codificante, actividad o función, chiquillos. Eso es lo que se va a ver afectado. Y de hecho nosotros en el laboratorio, o sea, no directamente en el laboratorio donde yo he trabajado, pero mi disciplina, ¿a qué se dedica? En el fondo a ratificar si los SNPs o si las mutaciones traen cambios funcionales. A ver, la proteína se expresa igual, o no se expresa igual. ¿Funciona igual o no funciona igual? Ya, este SNP es importante porque la proteína se va a las pailas. Estoy aquí haciendo un discurso nomás, ¿no es cierto? Pero eso ratifica que el polimorfismo puede tener implicancia en una función, chiquillo. Y eso es lo relevante. Evaluar en el fondo si los polimorfismos, ya sea tanto por el potencial efecto en la actividad o en la cantidad, generan alteraciones en la fisiología, en el funcionamiento normal. Y si esto trae como consecuencia, ¿no es cierto?, una alteración patológica que pueda, en este caso, apoyar el desarrollo de una disfunción o de una patología. Así que ojo ahí, porque aquí hay un poco de investigación todavía, no sabemos bien cómo se desarrollan todas las enfermedades genéticas, pero les voy a hablar de dos ejemplos, no tan relacionados, pero que pueden tener una cuota de relación, y les voy a hablar de polimorfismo en las proteínas que yo estudio en el laboratorio. Yo me dedico a estudiar, fíjense chiquillos, yo se los dije en la clase 1, me parece, pero si no se los vuelvo a decir ahora, el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema de señalización donde actúan los principios activos de la planta cannabisativa. De hecho, también en el laboratorio estudiamos los efectos de las moléculas que están presentes en la planta cannabisativa. Ya, no es de lo que les voy a hablar hoy día, por si acaso, pero siempre sirve para llamar la atención de los alumnos cuando alguien te dice, hey, el profe del cannabis. Sí, nosotros estudiamos fuertemente, ¿no es cierto?, qué es lo que hacen estas moléculas en los animales, más allá de los animales humanos. Y el principal receptor, déjenme contarles, o los principales componentes del sistema endocannabinoide, chiquillos, son un grupo de receptores denominados CB1 y CB2, que son activados endógenamente por moléculas denominados endocannabinoides, lípidos de membrana, y estos lípidos son producidos por enzimas que sintetizan. Una de estas es la DAC-L-alfa, de la cual les voy a hablar, que hay polimorfismo específico, y la otra es la NAPPLD, de la cual no vamos a hablar mucho, pero básicamente también tenemos enzimas de degradación, la MAGL y la FDA. Todo un sistema orquestado, chiquillo, para producir moléculas. Estas enzimas que yo les mencioné recién, las que salen en azul y verde, son enzimas que producen y degradan a los ligandos endógenos que activan a los receptores CB1 y CB2. ¿Ya? Y de hecho, chiquillo, hoy día no hay mucho tiempo para hablar de esto, pero el receptor CB1 es el receptor más abundante en el cerebro, por lejos. Y, ¿no es cierto?, da una curiosidad de que es activado por moléculas de la planta cannabisativa. No sé si es tan curioso para algunos, pero las moléculas de la cannabisativa y los ligandos endógenos de la anandamida no se parecen estructuralmente hablando. Por lo tanto, algunos dicen, no, que nuestro cuerpo produce marihuana, y yo estoy en discrepancia con eso. Sin embargo, producimos moléculas que actúan parecido a la marihuana, y de eso no cabe duda. ¿Y qué es interesante de esto? Existen polimorfismos descritos para estos receptores, ¿ya? Y este paper que les muestro acá dice que básicamente hay unas variantes raras de genes del sistema endocannabinoide que están asociadas con fenotipos neurológicos, alteraciones neurológicas importantes, chiquillos. Son todas de baja prevalencia, pero tenemos suficiente información para relacionar el polimorfismo con el desarrollo de una alteración, en este caso neurológica importante. El resumen, y que básicamente muestra lo que les quiero contar, es el siguiente. Todo esto que salen acá, CNR1 es el gen de CB1. Todo esto son polimorfismos de CB1. Y esto que está acá, de la enzima que sintetiza, la DAG. DAG-L-alfa, de hecho. DAG, una lipasa. Fíjense, chiquillos, ¿cuál es el fenotipo? Sensibilidad al dolor, ansiedad, problemas de memoria, problemas para dormir,
incontinencia urinaria, interesante, convulsiones. Hasta ahí, chiquillo, principalmente salvo la incontinencia, la frecuencia urinaria, alteraciones neurológicas relevantes. Miren este de acá, dolor y ansiedad al mismo tiempo, problema de desorden y ansiedad al mismo tiempo, problemas de dolor nuevamente y problemas de memoria, los dos al mismo tiempo. Miren este, tres cosas juntas, dolor, memoria y pérdida de sueño. Bueno, todo parece indicar que si presentan ciertos polimorfismos, ciertas alteraciones en la secuencia, en este caso nucleotídica de este gen, se pueden generar alteraciones neurológicas relevantes. Con DAG pasa algo parecido, fenotipo ansioso, desorden del neurodesarrollo, esto ya es más relevante, desorden de ansiedad y desorden del neurodesarrollo, convulsiones nuevamente, y convulsiones y desorden del neurodesarrollo. Todas patologías, situaciones, o en este caso síndromes, para no decirles patologías, neurológicos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la relevancia de esto? Bueno, lo que hacen los receptores chiquillos es inhibir. Y de hecho, muy brevemente, los receptores CB1 lo que hacen es inhibir, en este caso, a las neuronas. Y de hecho actúan parecido a los opioides. Inhiben la neurotransmisión. Hacen que las neuronas dejen de liberar neurotransmisores. Son inhibidores desde un punto de vista farmacológico. De hecho, este esquema lo que trata de mostrar es un poco eso, la señalética intracelular relacionada con la inhibición. Y no es el objetivo del caso, pero quiero que me crean, digámoslo así, que distintas formas para inhibir, chiquillos. De hecho, tres formas distintas, pero en esencia inhibidores de las neuronas. ¿Y por qué les digo esto? Porque, ¿qué pasará? ¿Cuál es quiero volver a esta idea de cuál es el efecto del polimorfismo. ¿Cuál es el efecto del polimorfismo en receptores CB1, chiquillos? Es que la proteína funciona diferente. Y si la proteína se encarga de inhibir a las neuronas y la proteína no funciona, ¿qué es lo que le va a pasar a fenómenos que dependan de la inhibición neuronal? No van a ocurrir, pues, chiquillos. Y a la persona le va a doler más, porque los receptores CB1 son importantes para el dolor. Y si no funcionan bien, a la persona le duele más. Son importantes probablemente para el control de la ansiedad. Porque ¿qué es lo que es la ansiedad, chiquillos? La ansiedad es una situación donde uno se activa y se pone alerta y está mirando para todos lados, de aquí, para allá y todo el cuento. Y uno está ansioso todo el día. Pero cuando logra controlar la ansiedad, ¿qué es lo que pasa? Te inhibes, pues, chiquillos. Como que uno baja un cambio y dice, ah, ya listo, me relajé. Y dejáis de estar estresado. Nuevamente, chiquillos, ¿hacia dónde quiero ir? Hacia el efecto más molecular de los polimorfismos, chiquillos, que en esencia son, no únicamente, pero tienen que ver con, con esto que les mostraba, con el efecto sobre la actividad, la función o la cantidad. Pero me quiero centrar ahora en los cambios funcionales. Lo que estamos observando acá en esta lista de polimorfismos, chiquillos, son cambios funcionales asociados al receptor CB1 y que traen como consecuencia un fenotipo neurológico de cuidado. Quiero hacer un salto ahora, hacia, y con esto ir finalizando o empezando a finalizar, digámoslo así. Esa es la clase podría ser un poquito más cortita. Pero bueno, hay un mundo de enfermedades genéticas, la verdad. Y en vez de traerle un ejemplo estudiadísimo, completamente comprendido, quise plantearlo en un escenario donde hoy día hay una cierta incertidumbre, y es la esquizofrenia. Y hay una cierta incertidumbre en el diagnóstico, todavía hay un tema, un área bien interesante, porque, bueno, la esquizofrenia es una enfermedad compleja, es una enfermedad que genera alteraciones importantes en la cognición de las personas, es clásicamente el llamado loco. Y los locos, digámoslo así, chiquillos, han existido siempre. El paciente esquizofrénico, la persona esquizofrénica puede presentar cuadros alucinatorios de distinta índole, visuales, auditivos, puede ver cosas donde no están, y en general se les mantiene, ¿no es cierto?, con medicación antipsicótica y que los mantiene menos planchados, porque es la farmacología que hay.
Sin embargo, también hay como yo vengo de un área donde estudiamos los cannabinoides, constantemente me encuentro con personas que dicen, oh, fumar marihuana hace que te dé esquizofrenia. Y es interesante la analogía porque no hemos visto un aumento en la prevalencia de esquizofrenia. Lo que sí es cierto es que el THC genera un poco de psicosis. Y eso en algunas personas es importante. Y la esquizofrenia, a su vez, está relacionado con episodios de psicosis en la adolescencia. Entonces, es un bonito tema para conversar, pero no lo vamos a hablar tanto desde el lado de la cannabis sativa, por si acaso. Más, si tienen consulta, pueden hacerlo así que quieran. Lo vamos a hablar del lado de la esquizofrenia, chiquillos. La esquizofrenia es una enfermedad mental severa con un trastorno en el pensamiento, se dice. Yo le digo en la cognición, porque hay alteraciones más allá del pensar, sino también en la ejecución. Las funciones cognitivas como la memoria y otras se pueden desarrollar bien distinto en un paciente esquizofrénico. Para esto hay bastante literatura. Afecta al menos del 1% de la población mundial. Y esto es algo que es relevante porque si tuviéramos tantos casos en aumento, veríamos un cambio en la prevalencia. La prevalencia mundial de esta patología y de todas, o de muchas otras, se mide cada 10 años, se hace el Global Burden y se miden todas las patologías. En esencia, de qué está enfermo todo el mundo. Y un gran estudio que los países participan y todos informamos cuáles son las enfermedades más prevalentes y contribuimos a conocer de qué se está enfermando la gente. Bueno, la esquizofrenia se ha mantenido constante en los últimos 30 años. Menor al 1%, ¿no es cierto? Y de hecho con un grado de variabilidad. Hay literatura que sugiere que esta puede variar país a país. Por ejemplo, en Taiwán el diagnóstico es del 0,3% y en Finlandia del 3%. Sin embargo, esto es una sugerencia, no es algo que esté oleado ni escrito en piedra. Hay discusión en el área, porque todo depende de cómo tú diagnosticas. En esencia, y es lo que quiero que conversemos, la esquizofrenia, que en la práctica tiene que ser diagnosticada con algún método genético robusto. Y eso no siempre han sido utilizados, chiquillos. Eh, Se manifiesta tanto en hombres como en mujeres. Esto no hay una gran diferencia. Por un momento se creyó que eran más hombres que mujeres, pero hoy día sabemos que son parecidos los grupos. Es considerada una enfermedad crónica y va a acompañar, ¿no es cierto?, en toda la vida de las personas y normalmente inicia en la adolescencia o en adultos jóvenes. Hay otras características, chiquillos, como que hay un característico brote psicótico en adolescencia. Eso, eso no lo puse, pero lo mencioné anteriormente. No discrimina grupos socioeconómicos, chiquillos. Esta cuestión le puede pasar a la gente que tiene lucas, a la gente que no tiene lucas, aparentemente por igual. Se me olvidó animar esta fotografía, pero este es un cuadro resumen, chiquillos, que en esencia tiene que ver con la herencia de la esquizofrenia. De hecho, la heredabilidad, la capacidad de heredar, en este caso de la esquizofrenia, chiquillos, es aproximadamente un 50% si lo comparamos con, por ejemplo, el trastorno bipolar, que es un 65%. ¿Cuándo? Cuando tienes un pariente directo que tiene el trastorno, un papá o una mamá. Y digo aproximadamente el 50% porque es un poco menos, entre 46 a 48%, en este caso, si uno de tus parentales directos es esquizofrénico. Un familiar de primer grado de una persona afectada con esquizofrenia tiene algo así como 10 veces más riesgo de padecer la patología que la población normal. Y como les decía, los riesgos para familiares en primer grado oscilan entre un 9 y un 16%. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes un papá esquizofrénico, la probabilidad de que al menos en este caso, no, esto es el riesgo para familiares de primer grado, no, primer grado son hermano y papá. El hijo de dos personas, claro que sí, con al menos uno de los dos papás, no, ahora sí, con al menos uno de los dos papás que tenga el trastorno, entre 9 y 16%. Si tus dos papás tienen el trastorno, hasta el 50% de probabilidad, chiquillos, quiero corregir, en este caso, de probabilidad de que puedas padecer la patología. 50% de una probabilidad alta, tiene una alta tasa de herencia esta cuestión. Sin embargo, las bases genéticas de la herencia no están 100% comprendidas y de eso quiero que hable. Fíjense que la genética molecular, la genética como disciplina,
en esencia se ha centrado con el paso de los años, desde Mendel en adelante, en comprender las causas. ¿Por qué hay un determinado fenotipo? ¿Por qué? ¿Cuál es la base celular? ¿Cuál es la base de la naturaleza para justificar este comportamiento? Bueno, con la esquizofrenia pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que no ha sido fácil encontrar el gen, digámoslo así. De hecho, lo que se postula es que hay más bien más de un gen que van a estar alterados, ¿no es cierto? ¿Cuáles? Varios, pues, chiquillos. ¿Y cómo se ha investigado la esquizofrenia a lo largo de los últimos 30 años? Bueno, con las técnicas que les mostraba antes, estudios citogenéticos, análisis de los cromosomas, chiquillos. A este nivel se han encontrado algunas sutiles anomalías cromosómicas, trisomías parciales, aneuploidías, eh, inversiones y translocaciones. Particularmente el paper de Fruto y colaboradores del 2005 es una bonita revisión para esta materia. Existe una translocación equilibrada entre el cromosoma 1 y el 11, entre los brazos Q42.1 y Q14.3, es decir, se intercambian, hay un pedacito de cromosoma, no está claro por qué, pero por supuesto si hay una translocación, esto puede tener que ver con los procesos de herencia cromosómica, ¿no es cierto?, que ocurren en los procesos de división gamética o en los estadios tempranos de, en este caso, más que las implicancias que tienen en los estadios tempranos de fecundación. También, interesantemente, se han descrito en otros pacientes una microdeleción en el cromosoma 22, en el brazo corto Q, en el sección 11, en un tipo de paciente que el 30% que presentaba esa microdeleción tenía esquizofrenia. Y en esa región del cromosoma 22, brazo Q, sección 11, hay dos genes, hoy día les voy a hablar de uno es el gen COMT y el otro es el gen PRODH2, que están ubicados en esa región y que podrían justificar, ¿no es cierto?, el fenotipo esquizofrénico que observamos. También tenemos genes de asociación, estudios de asociación, que son en esencia cuando las personas ven, secuencian el genoma, buscan polimorfismo y ven si el polimorfismo, la presencia del polimorfismo correlaciona con el desarrollo de la patología. En esencia, un estudio de asociación es esto que les muestro acá. Esto es un estudio de asociación. Polimorfismo, caso, cantidad de casos, fenotipo, si el fenotipo está o no está. ¿Correlaciona o no correlaciona? Correlaciona. ¿Contra qué se compara? Contra la frecuencia de un control. ¿Ya? Alguien que no tiene la patología, ¿no es cierto? Y que de hecho no tiene tampoco el polimorfismo. Bueno, en el mundo de los estudios de asociación, en la esquizofrenia, chiquillos, podríamos resumir lo que hay como dos grandes grupos de genes. Uno son genes relacionados con la neurotransmisión, con el funcionamiento cerebral en su parte más eléctrica, podríamos decir. Ya les voy a hablar de eso. Y el otro, que es bien novedoso, plantea que podrían haber genes del sistema inmune involucrados en el trastorno, ¿no es cierto?, esquizofrénico. Pongo como ejemplo al menos dos reportados, como son el gen para la interleuquina 1 y la interleuquina 2. No quiero decir con esto que la esquizofrenia sea un trastorno inmune, pero hay genes del sistema inmune que están parcialmente alterados en pacientes esquizofrénicos y no deja de llamar la atención. Y con esto vamos finalizando, pero no por eso menos relevante. Fíjense que quiero que piquemos un poco en la parte del cerebro, que es un poco lo que a mí más me gusta y que justifica bastante del fenotipo esquizofrénico. Porque no sé, primero que todo, chicos, si alguna vez han conversado con un esquizofrénico o si han siquiera visto un esquizofrénico. Yo sí, me ha tocado conversar con ellos, ver, compartir con ellos. No tengo parientes esquizofrénicos, pero sí he conocido personas que tienen parientes, he conocido personas que desarrollan la patología, he visto personas en estado compensado y estado descompensado. Lamentablemente me he enterado de situaciones bien trágicas de personas que en episodios de alucinación, producto de la patología que padece, atentaron contra su vida, un montón de cuestiones, chiquillos, que aparentemente correlacionan con cómo está pensando, cómo está funcionando esa persona.
Y claramente es una persona, ¿no es cierto? Son personas con funciones cerebrales distintas, parpadean distintos, chiquillos. Y esto es una cuestión bien interesante porque el parpadeo es una acción súper dopaminérgica. No sé si sabían, pero la atención tiene mucho que ver con cómo uno parpadea y uno mira y mueve para allá, para acá, para acá, para acá. Si algún día ustedes están conversando con una persona que está eh, parpadeando muy, 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 muy poco, hay como dos o tres posibilidades. Una es que esté psicótico. Una persona psicótica puede estar así con los ojos así. La segunda es que esté bajo la influencia de la cocaína. Puede ser, también está reportado. Y la tercera es que esté pasando que sea una persona con esquizofrenia que esté descompensada. Podrían haber más. Y esto que les menciono es un reporte neurológico que los neurólogos reportan, o sea, la frecuencia de parpadeo está súper alterada y en el paciente esquizofrénico está normalmente ausente. La persona está así, está leyendo con los ojos abiertos, no parpadea. Todos lees con ella están ahí, wow, ¿qué está pasando? Bueno, es un ejemplo nomás, pero es un ejemplo que tiene una base genética que les quiero comentar. ¿Por qué? Porque en estos estudios de asociación de genes se han descrito que hay genes del sistema dopaminérgico que están involucrados. Se han encontrado estudios de asociación para genes del sistema dopaminérgico, específicamente una catecol o metiltransferasa o simplemente COMT, que está ubicada, como les decía, en el cromosoma 22, en el brazo corto Q, en la sección 11. ¿Qué es lo que es la COM? La COM es una enzima que metaboliza la dopamina liberada, chiquillos. Y de hecho, las mutaciones que se han descrito, los polimorfismos que se han descrito en la COMT, hacen que la enzima sea una enzima nula, que no trabaje. Por lo tanto, no metaboliza dopamina. Por lo tanto, el cerebro esquizofrénico probablemente está con altos niveles de dopamina. Y eso justifica en parte que el párpado, la mecánica de párpado pueda estar alterado. ¿Quiénes son otros que parpadean mal? Los que tienen, fíjense, alteraciones de la atención. También una situación que tiene un fuerte componente de alteración dopaminérgica. Bueno, qué interesante del COMT es que es uno de los pocos polimorfismos validados, se utiliza normalmente para el diagnóstico de esquizofrenia. No responde al 100% de los casos, pero responde algo así como al 65% de los casos y es un buen polimorfismo para este tipo de situaciones. También tenemos genes que han sido reportados en estos estudios de asociación del sistema serotoninérgico, la serotonina, chiquillo. Específicamente aquí hay menos claridad, pero lo que sí se ha detectado en análisis de cerebros de personas que han padecido la patología es que la cantidad de un receptor de serotonina 5-HT2, está significativamente alterada en pacientes que padecieron, en este caso, esquizofrenia. Y aquí nuevamente tengo que volver atrás a esta diapositiva para volver a esta idea de que, chiquillo, depende de dónde esté el polimorfismo, uno puede afectar la cantidad de la enzima o la actividad. Disculpe. Y si el polimorfismo o la mutación está ubicado en regiones promotoras regulatorias, bueno, ciertamente pueden haber cambios en la cantidad de un gen. Eso podría estar pasando para el receptor de serotonina. No hay claridad 100%, el primer reporte viene en el 2001, ya han pasado 20 años, pero se ha venido repitiendo este comportamiento en que los pacientes esquizofrénicos, las personas con esquizofrénica, podrían tener alterada la cantidad del receptor de serotonina. Y por último, era que no, el sistema glutamatérgico, chiquillo, el sistema más abundante del cerebro, las neuronas que excitan por excelencia, y se ha encontrado básicamente que hay al menos dos genes involucrados, el gen G72, que está ubicado en el cromosoma 13, en la sección Q34, y también una D aminoácido oxidasa, o la DAO, que está ubicado en el cromosoma 12, en el brazo Q24. Ambos dos son genes de la neurotransmisión glutamatérgica, excitatoria, chiquillo, y están alterados en los pacientes esquizofrénicos y podrían justificar que los pacientes esquizofrénicos estén excitados todo el tiempo, que aparentemente lo que les pasa están constantemente con brotes psicóticos, constantemente recreando cosas. La alucinación es otro tema.
que aparentemente el paciente esquizofrénico no tiene todo el tiempo, es episódico, pero sí parecen ser personas que están más bien más activas que inhibidas. Y por eso es interesante repasar dónde podrían estar las mutaciones y cuál sería la potencial consecuencia de estas mutaciones sobre la fisiología cerebral, chiquillo. Con eso me detengo. Si hay espacio de preguntas, por favor, sería un gusto respondérselas. Por supuesto. Profe, hola. Hola. Usted nos había contado que las variantes polimórficas podrían suceder donde estaba ubicado. Por ejemplo, podía ser en las regiones no codificantes regulatorias, que serían los promotores, y también podrían ser en las regiones, en este caso, de regiones reguladoras. Ahora, mi duda era que, por ejemplo, usted nos dijo que si era en una región no codificante regulatoria, se expresaba como la cantidad de producto funcional. En el caso de que fuera una región codificante, se afectaba la actividad o la función de estos productos funcionales. Ahora mi pregunta es si estos cambios tienen que ocurrir en los promotores o en las regiones codificantes, o pueden ocurrir en ambos afectando la cantidad y la función final. Buena pregunta. No veo, o sea, como fenómeno aleatorio, Julio, no veo por qué no podrían ocurrir en ambas partes. Ahora, no es tan común, y estaba tratando de pensar algún ejemplo, pero podría ser, sí, podría ser. O sea, no veo por qué no se puede dar en las dos partes. Mutaciones, si a veces tenemos, por ejemplo, mutaciones puntuales. Ahora, en el mundo de las mutaciones, tenemos que pensar, esto no tiene mucho que ver con la clase, de manera formal, pero tenemos que pensar, ¿cómo es posible que tenga una mutación? Y la verdad es que lo que hoy día sabemos es que algunas de estas son muy antiguas. Son mutaciones heredadas, ¿no es cierto?, seleccionadas a lo largo de la evolución, y que particularmente del linaje, podríamos decir, de la ascendencia de donde uno viene, aparecieron probablemente algunas de ellas cientos de miles de años atrás. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las mutaciones se seleccionan, chiquillos. Hay motivos por los cuales uno puede seleccionar una mutación y otros que no. Si hay mutaciones muy importantes, chao, esa persona no alcanza ni a reproducirse y se muere antes, porque la naturaleza igual tiene, digamos, mucha sabiduría. Por lo tanto, va a depender de los factores ambientales que seleccionen la mutación, si la mutación, en este caso, va a poder darse en el promotor o en la secuencia codificante, o la otra opción es que sean mutaciones distintas, que puedan afectar, ¿no es cierto?, a regiones distintas y traer como consecuencia alteraciones tanto en la cantidad como en la actividad. Sí. Pero podría ser perfectamente posible. Es poco frecuente y eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque las mutaciones más seleccionadas en la naturaleza, ¿cuáles creen ustedes que son? ¿Las de la cantidad o las de la actividad? Chan, chan. Chiquillos, las mutaciones más frecuentes son las de la actividad, las que están en la secuencia codificante. Y tiene que ver con este proceso de selección que ¿cómo se llama? Que se da en la evolución de la especie para conservar o no, en este caso, una determinada mutación. Pero podría ser, en este caso, estimado. Ah, sí, profe, es que estaba pensando y también como que se me vino a la mente más como, por decirlo así, los fenotipos. Entonces, hay como características que uno puede ver en la vida normal. Por ejemplo, usted nos habló de las personas esquizofrénicas y claro, uno puede ver cuando la persona es esquizofrénica, pero también se me vino a la mente otra opción que era cuando las alteraciones genéticas
no se ven fenotípicamente, sino que pueden provocar, por ejemplo, cambios o enfermedades o patologías como internas, por decirlo así, que no sean así como que no se vean a la vista. Entonces, por eso había hecho esa pregunta, porque igual yo creo que con lo mismo que acaba de decir usted, se pueden como clasificar los tipos de patología en si es que están relacionadas con los promotores o quizás con la secuencia codificante. Por ejemplo, se me viene la duda que tenía ahora, por ejemplo, una enfermedad clásica es síndrome de Down. En esa, ¿cómo la clasificaríamos así como dentro de qué región está afectada y con qué tipo con qué metodología podemos descubrirla? Obviamente está súper claro cómo se puede hacer, pero me refiero a hacerlo como un tipo de clasificación. O sea, Como sí, en para- el caso del ejemplo que diste, donde tengo o sea, son pruebas, mira, pasan hartas cosas con el ejemplo que diste, porque es un buen ejemplo, ultra estudiado a esta altura, pero ¿por qué interesante? Porque hoy día podemos inferir cómo viene un feto, ¿no es cierto?, en términos de si puede desarrollar un knockdown, incluso por la iluminación transcraneal. ¿Cachai? Porque hay mucha evidencia en cómo evoluciona el desarrollo de un cerebro de un niño o niña que va a desarrollar Down o no, y ya con eso puedes inferir, no confirmar, pero sí inferir. Pero ¿qué es lo que hacen? Se hace una punción, se saca una gotita de sangre del feto, ¿no es cierto? Y se hace un cariotipo, prueba citogenética. Y con eso se diagnostica una trisomía, y la trisomía, y tú después sabes, inútero, ¿no es cierto?, que ese bebé en gestación va a desarrollar, en este caso, el síndrome de Down. Algo interesante del ejemplo que diste también es que es un síndrome de manifestación temprana, con alteraciones del neurodesarrollo. La esquizofrenia tiene, bueno, hoy día sabemos más cosas, que sabemos que el neurodesarrollo de un adolescente esquizofrénico no es igual que una persona que no tiene esquizofrenia, pero no se manifiesta mucho antes de la adolescencia. Tú puedes tener aparentemente un fenotipo normal, ¿no es cierto?, de desarrollo durante toda una etapa de la vida de las personas sin ninguna manifestación. Entonces, distinto con el Down, que en este caso la clínica, tú ves nacer a la persona y lo confirma inmediatamente. Lo que quieren saber las mamás y los papás es, bueno, un poco desde antes para estar preparado, y por supuesto para todo lo que implica eh, gestar, ¿no es cierto?, tener después, criar una persona con Down. Los papás tienen que prepararse. El síndrome de Down es una cuestión bien interesante. Yo también he tenido que relacionarme mucho con niños y niñas Down, porque desarrollan situaciones bien particulares parecidas a una enfermedad que yo estoy estudiando mucho, que es el Alzheimer. Entonces, yo conocí personas Down, chiquillos de 40 años, y eran bien abuelitos, la verdad, las cosas. O sea, reflejaban mucho mayor edad de la que tenían. Por lo tanto, fui a hablar a algunas comunidades de padres sobre el fondo envejecimiento y otras cuestiones. Qué interesante, son fenómenos genéticos distintos, con alteraciones distintas y con manifestaciones temporalmente distintas. Sí. En el caso de la esquizofrenia, como les digo, u otras, porque, por ejemplo, no sé, pues hay gente que cree que, bueno, yo tengo colegas que creen que todo tipo de desorden eh, neurológico puede tener una base, en este caso genética. Por ejemplo, el alcoholismo, para lo cual no se han encontrado genes que comanden o que nos permitan justificar. Hay algunos por ahí, pero nunca la comunidad ha podido confirmar un gen, ¿no es cierto?, específicamente para el alcoholismo. Pero chiquillos, basta ver a la familia a veces. Yo miro a mi familia, ¿no es cierto?, y veo cómo tomaban los antiguos, y nos veo a nosotros, bueno, ahora bebemos menos. Pero en el fondo, mi punto es que perfectamente puede ser posible que exista una base de herencia. Pero claro que sí, pues sí, esta frase que lo que se hereda no se hurta, la fruta no cae muy lejos del árbol, son conocimientos populares súper documentados, pues. Ahora, en esos casos, si tuviéramos una técnica que permitiría diagnosticar, por decirlo de alguna forma, el alcoholismo, si uno conociera el diagnóstico precoz, es lo que busca en general el equipo de salud. Conocer desde antes, ¿no es cierto?, para poder intervenir, aminorar
educar cuando hay que educar, que es un poco lo que pasa en la situación con Down. Lo que principalmente hacen los papás es que se educan cómo va a ser criar a una persona con síndrome de Down. Y andan bien, tienen lo suyo, pero andan bien. Eso, más consultas. Parece que no. Ya, ya muchachada, un gusto de verlo. Chequen el material que está disponible Recording stopped. y nos vemos